Urgente que manden a alguien porque desviví a mi papá. 2019, Anthony hace una llamada a la policía asegurando que había desvivido a su papá. No se apuren, aquí los espero en el jardín de mi casa, no estoy armado, vengan lo más rápido posible. La policía llega y efectivamente se encuentran con un adolescente, aparentemente menor de edad y en completa cooperación. Una vez que lo meten a la sala de interrogatorio, lo notan muy tranquilo, muy pues no como alguien que acaba de hacer lo que acaba de hacer. Sin drama, sin emociones, él dijo, bueno, este es un proceso que tengo que hacer, en cuanto lo termine ya me iré a mi casa. Claro, es que en cuanto averigüen lo que pasó me van a liberar. En ese punto no encontraron al padre desvivido. El padre todavía respiraba. Llegó al hospital, lo tuvieron que conectar a soporte vital y un par de días después, la que todavía era esposa, madrastra de Anthony, de este señor fue la que tomó la decisión. Ellos ya no estaban juntos, pero no estaban divorciados. Ella se había ido de ese hogar hace un par de meses, entonces pues correspondía que ella tomara la decisión de desconectarlo. En ese momento ya no estaban lidiando con un atentado, sino con algo que ya estaba concretado. Anthony vivía en casa con su papá, era una relación muy complicada, donde Anthony era un adolescente muy retraído, no rebelde, muy retraído, no hablaba con nadie, estaba todo el día jugando videojuegos y se metía a su habitación. Esa era su vida. Anthony relata que él estaba dormido en su cama cuando su papá entra en la madrugada hecho una furia pidiendo que le diera el celular porque él estaba seguro de que Anthony todavía hablaba con su madrastra. No encontró nada y pronto eso pasó a algo físico. Anthony se encierra, el señor empieza a golpear durísimo la puerta, Anthony sale por unas cosas que realmente eran unas pium pium, se vuelve a meter al cuarto, cierra la puerta y el padre sigue golpeando la puerta en el momento en que Anthony abre esa puerta, sale con la pium pium y lo pium piumea. Y la policía sospechaba que no era tan en defensa propia porque no había mayor signo de agresión en ese lugar. Híjole, estaba muy difícil que pudieran catalogar eso como una desvivisión involuntaria por un menor de edad, porque a eso se le veía mucha intención por donde sea. Se ponen a preguntar en el vecindario qué onda con este señor y dicen, la verdad es que siempre estaba borracho, no se hablaba con ninguno de nosotros, el niño lo vimos rara vez, casi nunca salía, siempre estaba en su casa y ya. Bueno, salía porque tiene un trabajo y entonces van y preguntan al trabajo de este chico, que es un trabajo que le había conseguido ese papá. Y ahí es donde empiezan a deshilar una muy interesante, ¿verdad? A la par también estaban entrevistando a la madrastra. Decía que cuando hace muchos años ella se juntó con el papá de Anthony, él era un niño muy alegre, pero poco a poco empezó como a retraerse y a volverse solitario, hosco, muy seco, como si fuera una máquina sin sentimientos. Pero aún así, ella a quien más reserva le tenía era a su ex esposo. Decía, a mí lo que más miedo me daba era cuando ellos dos se ponían a pelear. Y en el trabajo de él indicaban que al darle Anthony el currículum a los de su trabajo, se habían dado cuenta que el chico no estudiaba y eso le llamó mucho la atención a la policía. Era como, ¿cómo que no estudiaba? Sí, nos dio unos registros falsos y entonces intentaron ver a qué escuela iba él y resulta ser que este chico no iba a ninguna escuela. O sea, verdaderamente este niño llevaba una vida solamente dentro de su casa. Se supone que era educado en casa, pero en su trabajo refieren que en serio ese niño apenas sabía leer y tenía 17 años. La madrastra en todo su dolor tuvo que decir que efectivamente ese niño nunca había sido cuidado como tenía que ser cuidado. Él nunca fue a la escuela, a pesar de que el papá decía que sí, que lo educaba en casa, pero realmente nunca recibió mayor educación. Entonces la policía se empezó a preguntar, bueno, ¿y dónde está la mamá de este niño? Y ella le dijo, bueno, es que a mí el papá de Anthony me dijo que la mamá era adicta a ciertas sustancias y los había abandonado hace mucho. Entonces eso como que le saltó a la ex jefa de Anthony, la que trabajaba en el vivero con él, y dijo, no, a ver, déjame busco a la mamá. Y contrató a una especie de investigadora no profesional, pero que dio con una hermana de Anthony. Y cuando intentan contactar a la hermana, que fue a la que encontraron, para poder establecer una comunicación con la mamá, resulta ser que Anthony había sido un niño que había sido reportado como sustraído dentro de su propio hogar. La mamá rápidamente le enseñó esa ficha a la policía y le dijo, él es hijo mío, había estado desaparecido muchísimos años porque se lo robaron de la casa. Yo intenté buscarlo, pero en algún punto me quedé sin recursos. Y estamos hablando de que la policía ya tenía que haber tenido algún indicio porque ese niño no sabía dar ni la dirección de su casa o su fecha de nacimiento.
¿Cómo es que entonces había registro de que él llevaba una educación online? Su papá presentaba las pruebas por él. Entonces, ¿Anthony era un niño que fue sustraído de su hogar? Sí, pero el papá de Anthony sí era el papá de Anthony. El papá de Anthony trabajaba en una plataforma petrolera y un día fue a una cafetería y ahí encontró a una chica que cero educación en un pueblito, la convenció de rejuntarse con él, se la llevó a vivir a otro nuevo pueblito donde tuvo a Anthony y a su hermana, y cuando las agresiones empezaron, resulta ser que esta señora, como pudo en uno de esos episodios, huyó, pero el niño se quedó en la casa porque literal ella salió corriendo de cuando la estaban agrediendo. Después fue con la policía fue por el niño que se había quedado ahí, se lo entregan a la mamá de Anthony y el papá de Anthony empieza una persecución y en algún punto se lleva al niño por medio de haber puesto una solicitud en otro departamento de policía que no tenía ni idea de los antecedentes de agresión del papá de Anthony. Entonces, sí, la policía sustrajo al niño de su propio hogar con la mamá que tenía la custodia. Y mientras la señora aclaró la situación, el papá de Anthony ya había huido y lo escondió por siempre. Por eso Anthony y el papá de Anthony se fueron a otro estado. Él nunca lo inscribió a la escuela, nunca lo dejó tener amigos. Era un niño que no convivía, pero con nadie, ni con adultos ni con niños, hasta ese trabajo que tuvo en el vivero. Pero para entonces el papá de Anthony ya lo tenía monitoreado, hacía que él anduviera cargando un rastreador y tenía cámaras por todos lados, por lo cual siempre sabía cada paso que daba Anthony. No solo Anthony, también tenía vigilada a la madrastra de Anthony. Y de hecho también le empezó a agredir. Por eso la madrastra de Anthony decidió irse de la casa. Y aquí es donde Anthony refiere que a él le quedó muy claro que una vez que la madrastra se fue, nada detenía al papá de Anthony para desvivirlo en sus episodios de agresión. Las cosas se pusieron cada vez peores y por eso él dijo que no encontraba otra salida, porque aunque ese episodio se acabara, las agresiones iban a seguir y a seguir y a seguir si la madrastra no volvía. Pero ahora tú te preguntarás, ¿cómo es que se fue la madrastra dejando ahí al hijo con los antecedentes de agresión de ese señor? Lo más extraño es que muchísimas personas vieron cómo el papá de Anthony agredía a Anthony y nadie vio por el menor. Nadie fue a decirle a la policía, oye, ¿sabes qué? Es que sí lo están agrediendo. La policía fue muchas veces a casa de Anthony y a entrevistar al papá, pero el papá negaba todo, la policía no investigaba más y entonces Anthony después de la cuarta, quinta visita dijo, la policía no va a hacer nada. La policía no va a hacer nada y si un día él genuinamente me agrede a dejarme mal, aunque yo le hable a la policía no me va a ayudar. Entonces lo que yo tengo que hacer es terminar con esto de una vez por todas y es así que él tomó esa decisión. O sea, no solamente estaba planeando una salida momentánea a un episodio, sino estaba planeando por el resto de su vida. Dijo, bueno, cuando la policía sepa lo que me están haciendo es que claramente me van a dejar ir. Lo único malo es que en este episodio de agresión, en algún momento, Bert, que así se llamaba el papá, retrocedió y entonces el chico Anthony lo persiguió para poder piunpiunarlo. Ahí ya explican, es que no fue en defensa propia, o sea, esto ya fue premeditado, como nos lo dices. Así que su defensa estuvo totalmente estructurada en probar como años y años y años de estar sometido a ese entorno agresivo, cablearon algo diferente en su cerebro y por eso él actuaba como actuó esa noche. O sea, la amenaza de agresión era tan constante que él ya estaba en una situación traumática, tomando decisiones bajo esa situación. Además, se agregó que Anthony jamás había ido a un médico, jamás había ido a un dentista, jamás habían ido a checarlo de salud. Era un niño que prácticamente vivía privado de su libertad. La madrastra de Anthony publicó todos esos documentos de denuncias a todo el vecindario y es así que por medio de la presión social y con la ayuda de muchos expertos lograron absolver a Anthony. Es decir, en papel sí se dictaminó que era culpable, pero en la parte de la sentencia es cuando decidieron que iban a tener métodos mucho más adecuados para un niño que creció en estas circunstancias. ¿Para ti, todas esas circunstancias justifican lo que Anthony hizo o de ninguna manera? Para mí, si todo el sistema te ha fallado, estás tú solo y se trata solamente de sobrevivir.